Esta historia comenzó hace 2 años, cuando adquirimos esta misteriosa aldea abandonada en el bosque. Como resultado, queremos reconstruirlo y crear aquí un nuevo lugar acogedor para vivir permanentemente, hacer un refugio secreto y muchas otras cosas interesantes. En primer lugar, decidimos explorar. Al final, la aldea se ve así, y un poco alejado de ella hay un granero medio en ruinas con una historia muy interesante, de la cual hablaremos en este video, pero todo a su debido tiempo, así que siéntense cómodamente, que disfruten de la visualización. Lo primero que hacemos es abrir la puerta antigua. Aquí hay un mecanismo muy interesante, su funcionamiento es evidente. Luego, exploramos el interior y encontramos un pequeño almacén de papel tapiz antiguo que ha estado aquí durante más de 60 años. Sacamos todo lo valioso y comenzamos a desmontar y sacar la basura restante. Esto nos llevó la mitad del día, y la otra mitad la pasamos echando toda la basura en la caja del camión. Al día siguiente, decidimos poner en orden el terreno para poder movernos libremente por él y hacer la limpieza. Después de cegar la hierba, encontramos una gran cantidad de escombros de construcción que no sirven para nada, lo que significa que van a la caja de nuestro viejo camión. El siguiente paso es ir al ático. Este es el último lugar desordenado. Primero cortamos las tablas del frontón, y de inmediato se volvió mucho más claro, y se pudo respirar normalmente. Aquí hay mucha basura, pero al mismo tiempo hay artefactos del pasado. En uno de los cofres encontramos cartas antiguas y notas que resultaron ser muy conmovedoras, característica de un estudiante de 7º grado, Makary Nikolai. Aldea de Kanevichi, Consejo Rural de Shidomliansky. El niño no tiene habilidades para el estudio. Durante el año escolar, solo estudió para 3. La razón de su bajo rendimiento es que el niño es huérfano. El padre del niño murió en el frente. La madre no es biológica. El niño está completamente abandonado. Al niño le encanta la carpintería y la herrería. Le gusta trabajar en cualquier trabajo. Le gusta participar en actividades artísticas. No tiene la posibilidad de seguir estudiando, tampoco tiene dónde vivir ni con quién. 10 de junio de 1959. El tutor es E.S. Después de limpiar el ático por dentro, comenzamos con el desmantelamiento por fuera. Lo primero que hicimos fue el conducto de chimenea, y con cuidado, ladrillo por ladrillo, comenzamos a desarmarlo. Después de lo cual limpiamos ligeramente el techo y regresamos al ático. Después de que desmantelamos el piso de madera, encontramos una gran cantidad de acerrín mezclado con paja debajo. Así es como se aislaban los techos antes. Nosotros planeamos hacer de este espacio un lugar habitable, lo que significa que estamos recogiendo el aislante retro en bolsas y enviándolo al vertedero. Ahora necesitamos reforzar el techo, ya que se ha deteriorado mucho, y la carga sobre el nuevo techo será mucho mayor. Para esto, estamos preparando vigas, que serán nuestras nuevas cerchas. Cortamos a medida, las llevamos al ático y las instalamos entre el antiguo sistema de vigas.
También decidimos hacer una inserción con ventanas panorámicas. Para estos fines, necesitaremos vigas metálicas, los limpiamos de óxido, desengrasamos y pintamos en nuestro taller. Al día siguiente, cuando la pintura se secó, los cargamos en el coche y los llevamos a la granja. Ahora es necesario preparar el lugar para la instalación de la inserción panorámica. Con la ayuda de una sierra, hacemos un hueco del tamaño necesario. En la siguiente etapa, subimos el metal al ático y comenzamos a soldar la estructura en su lugar. Y mientras los chicos se ocupan de esto, les contaré otra historia de esta casa. Una carta que fue encontrada en este mismo ático. Carta de Karelia, 1959. Hola, queridos padres, 1959. Hola queridos padres, mamá, hermano Kolya y tío Mijail. En las primeras líneas de mi pequeña carta, quiero informarles que estoy vivo y sano, y les deseo lo mismo. Mamá, ustedes escriben que han enviado 3 cartas, pero yo he recibido una de ustedes. No sé por qué es así, estoy escribiendo la dirección correcta. Pero envíenme los sobres con sellos, porque sin sello, las cartas no llegan. Hay que pagar un rublo por ello. Esta carta sin sello se considera de sobrepago, y así, el cartero recibe la carta en la oficina de correos, pero puede no recogerla, ya que debe pagar un rublo. Y ella la trajo, y me dijo que peguen un sello en el sobre. Mamá, ustedes escriben que tal vez me estoy ofendiendo por algo. No, no me he ofendido por nada. Mamá, mis ingresos son así. Gano 800 rublos al mes, a veces son 750, pero aquí todo es caro. Y no se trata solo de que sea caro, sino que también falta mucho. Ahora no hay nada de grasa. En cuanto a los productos, ahora es difícil. Mamá, compré un traje, pagué 750 rublos, y los zapatos 150 rublos, la camisa 120 rublos y el abrigo 600 rublos. Y así es como se va toda mi paga. Mamá, ustedes me preguntan si me quedaré para el invierno, o si iré a casa. No, trabajaré también en invierno. Vayan a casa de Mijail para el invierno. Mamá, ¿puedes escribir qué tipo de granja tienes? ¿Cómo vives ahora? ¿Cuántas bolsas de papas han recogido? ¿Y estaban buenas las papas? Mamá, ¿qué cosechaste este año en el Koljós? ¿Cuántos gramos de qué? Mamá, ¿qué chicos se han casado y cuáles han ido al ejército? ¿Y hay mucha juventud trabajando ahora en el Koljós? Mamá, si puedes enviar un par de kilos de tocino, envíalos, y también manzanas, ya que aquí no hay manzanas en absoluto. Mamá, te enviaré un par de cientos de rublos. Mamá, ¿cómo viven ahora los Lisov? ¿Está bien la abuela y todos los demás? Y termino de escribir mi carta. Adiós, hasta luego. Espero una pronta respuesta, como el ruiseñor en verano. Así eran las preocupaciones y ansiedades hace 70 años. Al final, durante la semana siguiente, logramos desmontar completamente el viejo revestimiento del techo y reemplazarlo por uno nuevo, dejando solo unas pocas vigas de soporte en la base. Antes de instalar los vidrios, añadimos los soportes metálicos y travesaños que faltaban, reforzamos la estructura y preparamos la superficie desengrasándola bien. Después de que la base está perfectamente preparada, los vidrios se instalan de la manera más rápida y fácil posible, como pueden ver en la pantalla. Además de este panel panorámico, decidimos hacer otra enorme panorámica que dará a la terraza. Eso es lo que estamos haciendo. Primero, los trabajos de excavación.
Se retiró el suelo para que el futuro piso esté al nivel del primer piso. El siguiente paso fue marcar los lugares para los soportes, sobre los cuales se asentará la base de la terraza. Hacemos esto a mano con la ayuda de un taladro, y así, hoyo por hoyo. Ahora es necesario verter todo este hoyo con concreto y piedras. Literalmente, un día de trabajo y estará listo. Como dije, esta pared debe ser panorámica, pero no se puede simplemente cortar la pared de carga, así que lo primero que hacemos es reforzarla con un soporte temporal. Después de lo cual, eliminamos con confianza la pared vieja, en el lugar de la cual pronto aparecerá una nueva. En la base de la futura pared panorámica, cavamos una zanja para hacer la fundación. Cavamos, colocamos el encofrado y literalmente, en mediodía lo vertimos con concreto. Una semana después, el concreto se secó, retiramos los restos de la pared vieja, que eran un elemento estructural, y trajimos un camión de madera fresca. Con ella construiremos la extensión de la casa, que se integrará suavemente en la terraza. Descargamos, cortamos a medida y preparamos. Luego nos ocupamos de la impermeabilización, aplicando bien con masilla la base de concreto y la parte inferior de los soportes de madera. Y luego comenzamos a ensamblar nuestro nuevo constructor, Lego para adultos, preparando elemento por elemento. Al final, en solo 2 días, logramos armar esta estructura. Ahora, a la sombra y resguardados del sol abrasador, trabajar se volvió mucho más agradable. Aprovechamos esto y comenzamos a colocar la base para la futura terraza. Al día siguiente, cuando la base ya estaba lista, trajimos recortes de la tabla de la terraza y metódicamente comenzamos a clavarla, elemento por elemento. Nos llevó un poco más de un día y ya al día siguiente estamos finalizando la superficie con lijado y un compuesto protector. Cerca de la casa hay un viejo granero que prácticamente se ha destruido con los años. Es un lugar muy extraño, no tiene sentido restaurarlo, así que comenzamos a desmontarlo. Al final, en su lugar construiremos una casa nido como esta. Hablaremos de esto en los próximos episodios. Y ahora hemos decidido aprender un poco más sobre la historia de este granero en el bosque. Cerca de nuestra aldea, en el borde del bosque, hay otra casa. En ella vive una anciana solitaria,
Ella fue a quien le preguntamos sobre la historia de este lugar. Resulta que en este granero antes había una producción clandestina de aguardiente. Hace muchos años, cuando estaba prohibido producir aguardiente, estos lugares aparecían con frecuencia en los bosques, y aquí la historia terminó de la siguiente manera. Los productores de aguardiente que operaban en este granero vertían el bagazo usado justo al lado, en un enorme pozo. En ese tiempo, cerca se estaba recolectando madera y los leñadores vinieron a curiosear por el olor y aquí descubrieron verdadera fábrica y llamaron a la policía. Desde entonces, la aldea ha estado desierta, pero nosotros construiremos en este lugar una casa de cuento como esta, pero de esto hablaremos en el próximo episodio. Ahora tenemos la tarea de arreglar la casa vieja. Y mientras el clima lo permita, lo primero que haremos es el techo. Trajeron placas especiales para aislar el techo y comenzaron a aislar una pequeña sección que termina la panorámica. Según el plan, aquí habrá un pequeño inserto verde. Para esto, en nuestro taller soldamos esta estructura. Colocamos este marco de metal en el lugar del futuro césped, lo fijamos y lo cubrimos con tierra. Se supone que en ella crecerá hierba, y mientras germina, nos ocupamos del resto del techo. Primero colocamos la impermeabilización en el techo de la terraza, ya que será un área abierta, no la aislaremos, pero el resto del techo lo aislamos con paneles, primero colocándolos con pegamento. Este trabajo se extendió por 2 semanas, y como pueden ver, la hierba ha comenzado a brotar poco a poco. El siguiente paso es hacer el battening. Para ello, tomamos una viga, la impregnamos con un antiséptico y, con mucho cuidado, la fijamos sobre el aislante. Una vez que el battening está listo, descargamos las placas de OSB y cubrimos todo el techo, hoja por hoja. Una vez que se ha completado esta operación, pasamos a la siguiente. Cubrimos el techo con un material aislante especial para impermeabilización. Esto se hace rápida y fácilmente. Y después de un par de horas, podemos continuar. A continuación, tenemos el acabado final. Esto se llama dranca, un techo de madera natural. En nuestro caso, se trata de madera termomodificada, que no se pudre en absoluto. Con el tiempo, se aclarará y visualmente envejecerá tal como lo planeamos, pero en general, seguirá siendo un material fuerte y confiable durante décadas. Es un trabajo muy minucioso, se ha prolongado mucho y al final tomó 3 semanas de trabajo diario, pero definitivamente valió la pena, mírenlo ustedes mismos.
Para este momento, ya estaba llegando el otoño, y trabajar al aire libre se volvía incómodo, así que finalmente nos ocupamos del búnker secreto. Lo primero que decidimos fue desmantelar la vieja estufa. Esto se hacía bastante fácil, ya que anteriormente se utilizó arcilla como mortero, que se había secado con el tiempo, y la mampostería literalmente se desmoronaba, pero el ladrillo en sí es bastante utilizable, por lo que lo apilamos cuidadosamente al borde del terreno. Sacamos toda la basura de construcción y comenzamos a desmantelar el suelo. Este trabajo tampoco tomó mucho tiempo. Todas las tablas estaban en excelente estado, al igual que las vigas que estaban en la base. Con solo un día de trabajo, tenemos una base de arena bajo nuestros pies. Para entonces, nos habían fabricado una gran ventana panorámica, que reemplazará a dos pequeñas. Cortamos las ventanas, ampliamos la abertura, y en solo un par de horas instalamos la nueva enorme ventana. El siguiente paso fue limpiar las paredes para evaluar su estado y entender el plan a seguir. A medida que avanzábamos metro a metro, se hacía evidente que la madera estaba en excelente estado. Esto era muy alentador. Y así, después de otra semana, tenemos este resultado. Mientras tanto, se estaban realizando trabajos de excavación. Según el plan, aquí se ubicará una bodega con una escalera de caracol. En esta bodega, en el futuro, haremos una puerta secreta, pero todo a su debido tiempo. Al final, los trabajos de excavación tomaron aproximadamente 2 semanas en total, y tenemos esta mina, en la que actualmente estamos en el proceso de instalando adecuadamente ventilación y preparándonos para el concreto necesario. Para esto, lo primero que hacemos es cortar la armadura de polímero y comenzamos a atarla en la mina, mientras construimos el encofrado. Para obtener un encofrado redondo perfectamente nivelado, nos dirigimos al taller y fabricamos esta estructura.
Después de medio día de trabajo, finalmente instalamos el último elemento del encofrado. Arriba, añadimos la armadura. Y ha llegado la hora H, verificación de la resistencia de nuestra estructura. Al final, verteremos 5 metros cúbicos de concreto en esta estructura, lo que equivale a 10 toneladas. El peso equivale a 7 automóviles promedio o 3 elefantes. Y esta información, por decirlo suavemente, ponía a todos nerviosos. Pero como pueden ver, todo salió según lo planeado y el encofrado resistió. Mientras el concreto se seca, tenemos una semana libre y decidimos trabajar en la fontanería. Es obvio que en este lugar remoto no hay alcantarillado central, así que cavamos una enorme fosa en la que colocamos un séptico inteligente. El esquema de funcionamiento es extremadamente simple. Todo el contenido se filtra y al final obtenemos agua purificada en un 95%, que se va a través del canal de drenaje. Al final, este sistema séptico tendrá que limpiarse una vez cada pocos años. También hay un módulo Wi-Fi, gracias al cual podemos ver cuán lleno está el tanque y ahora no será necesario verificar con un palo qué hay dentro. Una semana después, el concreto se ha fraguado y se puede caminar sobre él sin problemas. Lo que hicimos mientras liberábamos la habitación, la tarea de hoy es instalar el alcantarillado en la casa, ya que mañana comenzaremos a verter el suelo. Previamente, hemos tendido el cableado, la tubería de alcantarillado y el suministro de agua. Después de haber instalado todas las comunicaciones, el siguiente paso es hacer una pequeña base. Pronto construiremos una pared de ladrillo para hacer un baño independiente. Excavamos una zanja, colocamos el refuerzo, mezclamos el concreto y vertimos la base. Ahora casi todo está listo para la capa de nivelación. Solo queda nivelar la arena y compactarla. Antes de verter el suelo con concreto, es necesario aislarlo para que la casa retenga mejor el calor. Para esto, tomamos este tipo de aislante y lo colocamos metódicamente en el suelo. La siguiente capa es una película. Esto se hace para que el concreto no entre en las juntas entre el aislante y las pérdidas de calor sean mínimas. Y aquí está finalmente el cemento tan esperado. Esta es una capa seca. Es mucho más fácil trabajar con esta mezcla. Primero, llenamos metódicamente el suelo con la mezcla y lo nivelamos metro a metro. Mientras el hormigón se seca, decidimos ocuparnos del agua. Es obvio que no hay suministro de agua central aquí, así que decidimos perforar un pozo. Primero decidimos la ubicación, y luego los profesionales se encargaron del trabajo.
Durante 2 días, ellos estaban cavando, rellenando y girando. Nuestra tarea era una: no interrumpirlos. Y cumplimos esa tarea a la perfección. Como recompensa por esto, recibimos el agua tan esperada, después de lo cual solo nos quedaba cavar un hoyo, colocar enormes anillos de concreto y conectar todas las comunicaciones. Y para llevar el agua a la casa, estamos colocando una tubería en esta zanja, que va directamente a la casa. Para ese momento, el concreto en nuestro futuro búnker ya había fraguado bien, y comenzamos a quitar el encofrado. Como dije, será una bodega, en la que haremos una puerta secreta oculta, y detrás de esta puerta estará el búnker secreto. Pero aún queda por hacerlo, y no es una tarea sencilla. Como pueden ver, tendremos que excavar dentro del local. Para ello, lo primero que hacemos es quitar el viejo suelo y algunas bases de concreto incomprensibles. Luego, metódicamente, pala por pala, quitamos la arena llevándola hacia arriba. Desafortunadamente, no hay otra manera de hacerlo. No es posible meter maquinaria en un espacio tan pequeño, y al final tuvimos que hacer todo esto a mano, levantando gradualmente paredes de madera que más tarde servirán como encofrado. Y así, después de 2 semanas de excavación diaria, se ha retirado la mayor parte de la tierra. A decir verdad, este resultó ser el trabajo más duro que hemos tenido que hacer, ya que la mayor parte del tiempo hacía frío afuera. El siguiente paso es hacer el encofrado para el vertido de los pilares que sostendrán el suelo del primer piso. Este encofrado se hace de la misma madera que las paredes. Dentro de este encofrado es necesario colocar el refuerzo. Lo cortamos a medida, lo atamos entre sí y lo bajamos en cada pilar. Y aquí está otra prueba de resistencia. Son un par de toneladas de concreto. La tarea de hoy es llenar completamente estos 9 pilares, lo cual es lo que estamos haciendo. En el siguiente paso, previsiblemente instalamos el tubo. Esta será nuestra ventilación. Cavamos una zanja, colocamos el tubo y lo volvemos a enterrar. Como recordarán, tenemos 2 locales subterráneos independientes que al final deben estar conectados entre sí.
Por lo tanto, terminamos los trabajos de tierra y finalmente vemos la puerta al final del túnel. Hicimos un corte en la abertura. En este lugar pronto habrá una puerta oculta. Detrás de ella habrá un pasillo, cuyas paredes estamos construyendo. Arriba hacemos un techo temporal, que en esencia es un encofrado, sobre el cual verteremos concreto. Pero previamente, por supuesto, colocamos el refuerzo. Dado que toda esta habitación será colmada de concreto a un nivel, nivelamos la superficie en todo el perímetro y localmente vertemos un pequeño trozo de concreto. Este es el techo del pasillo subterráneo. Así será mucho más fácil, y luego verteremos la capa principal sobre él. En la siguiente etapa, colocamos el aislamiento, exactamente según el mismo esquema que en la primera habitación. Luego, la capa aislante de película y la base están prácticamente listas para recibir 10 toneladas de concreto. Solo queda el refuerzo, que es en lo que nos ocupamos. Al final, instalamos un perfil metálico que servirá de guía al nivelar el concreto. Solo un poco de paciencia y todo se volverá claro visualmente. Y aquí está, finalmente, el esperado concreto y la prueba de resistencia de nuestro encofrado. Después de 2 semanas, quedó claro que la prueba se había superado con éxito. Desmontamos el encofrado para que el concreto se seque mejor. A continuación, sacamos las guías de anclaje. Y de nuevo bajamos al búnker. Ahora tenemos la tarea de mejorar el suelo. Colocamos el nivel, pedimos las baldosas, y luego todo es claro sin palabras de más. Después de que hayamos colocado las baldosas en todo el perímetro, llenamos las juntas con mortero seco y podemos pasar a la siguiente operación: fabricación de la escalera. Lo primero que hacemos es diseñar un modelo preciso, basándonos en nuestras medidas. Al final, la escalera se verá así. Ahora solo queda materializarla. Para esto, tomamos este tubo, que será la base, y lo limpiamos de óxido. Luego comenzamos a fabricar los peldaños. Todos los peldaños tendrán la misma forma y tamaño, así que cortamos de inmediato decenas de piezas para todos los peldaños. El siguiente paso es soldar estos marcos. Esta será la base para los peldaños. Ahora solo queda ensamblar este constructor. Para este trabajo solo nos llevó un día laboral. Y al final de este día comenzamos a pintar toda la estructura. Mientras la escalera se seca, nos ocupamos de las inserciones en los peldaños. Las cortamos de un bloque macizo, primero con una sierra en bruto, luego nivelamos las superficies y ajustamos al tamaño exacto, como pueden ver en la pantalla. Al día siguiente nos dedicamos a la instalación. Este es el momento más agradable, cuando todas las piezas encajan, y se puede ver el resultado final.
así que tenemos una escalera por la que bajamos y llegamos al futuro pasillo secreto. Según el plan, al final de este pasillo debe haber una puerta misteriosa. Nos dedicamos a su fabricación. Lo primero que hacemos es cortar el metal. En primer lugar, necesitamos hacer un marco de puerta resistente y la base de la puerta. Cuando la estructura principal está lista, instalamos en la puerta una cerradura con motor eléctrico, ya que nuestra puerta se abrirá al escanear la huella dactilar. El siguiente paso es la decoración. Cortamos la cubierta decorativa. En la máquina CNC, luego decoramos la hoja de contrachapado y preparamos todos los elementos para la pintura. Después de 2 días, cuando la pintura se ha secado, comenzamos a ensamblar nuestra fantástica puerta. La iluminación, los cables, las cubiertas, todo esto se ensambla en esta puerta. Y finalmente, la esperada instalación. Para entonces llegó la primavera y nuevamente podemos trabajar normalmente al aire libre, y eso es lo que aprovechamos. Lo primero que hicimos fue nivelar el área junto a la casa, ya que en los planes más cercanos está trabajar en la fachada. Para ello es necesario quitar el exceso de tierra y los escombros que se han acumulado últimamente. El siguiente paso es el aislamiento. Compramos placas especiales que ustedes pueden ver en la pantalla. Aquí todo es extremadamente simple, ya que el tamaño de estos paneles es enorme y su instalación toma un par de minutos. Después de aislar la parte trasera de la casa, comenzamos con la parte frontal. Aquí el esquema es un poco más complicado y necesitamos hacer una estructura adicional. Más adelante entenderán para qué se necesita, pero por ahora simplemente crean en mis palabras que es necesaria. En la siguiente etapa nos ocupamos del lado lateral. Primero desmontamos la antigua fachada.
Después de que se han retirado las tablas viejas, comenzamos a aislar según el esquema ya establecido. Cuando toda la casa está completamente aislada por el contorno, procedemos a colocar el aislante alrededor del perímetro de la fundación. Y sobre él colocamos material de drenaje que desviará el agua de la casa. Y así, después de una semana, toda la casa está aislada y comenzamos con la decoración de la fachada. Lo primero que hacemos es revestir la pared y terminar el alero. Las ventanas de plástico blancas no encajan en nuestro diseño, por lo que las repintamos. El siguiente paso es preparar el material para la fachada principal de la casa. Se trata de tablas secas de fresno. Nivelamos la superficie y calibramos todas las tablas a un mismo tamaño. Después de eso, solo queda cortar las tablas en ángulo y ahora se puede proceder con la instalación. Cortamos las tablas a medida en el lugar y perforamos agujeros para el anclaje, y así, tabla por tabla. Después de que todas las tablas están cortadas a medida, las impregnamos con aceite y las fijamos finalmente en la fachada. Como recordarán, en la parte frontal de la casa tenemos planeada una gran ventana triangular. Nos hemos ocupado de su instalación. Colocamos el marco, instalamos los vidrios y, por supuesto, nos dimos cuenta de que esa ventana no nos sirve. Para que se integre en nuestro diseño, decidimos hacer un revestimiento decorativo. Con la ayuda de un editor gráfico, hicimos un par de opciones, basándonos en las dimensiones reales. Hicimos correcciones, aprobamos el resultado final y ahora solo queda llevar nuestro diseño a la realidad. Para esto, tomamos contrachapado y con la ayuda de un chip en la máquina, hacemos nuestro revestimiento. Después de que todos los elementos están listos, comenzamos a pintar. Para esto, tomamos pintura gris grafito, que se volverá a ver en el interior.
Y aquí está, finalmente, el momento tan esperado, la instalación del revestimiento. En solo unos minutos, una ventana simple y barata se transforma en algo mágico. De la misma manera, embellecemos la ventana del lado de la calle. Ahora que hemos terminado con la ventana, tenemos las medidas exactas y podemos finalizar los trabajos en la fachada, que es lo que hemos estado haciendo. Así que, el trabajo de acabado de la fachada está prácticamente terminado y la casa ha cambiado de manera impresionante, pero quedan 2 puntos más. El primero es el desagüe. Aquí todo es muy simple. Cortamos el tubo a medida, lo ensamblamos y lo probamos. El toque final es la decoración de la pared con un patrón nacional tradicional. Primero cortamos la composición en hojas de metal. Al día siguiente, nos dirigimos a la aldea y nos dedicamos a la instalación. Este es acero común, que decidimos no proteger de ninguna manera, y según el plan, después de un par de semanas, todo el metal debería cubrirse de óxido. Y así, después de un mes, regresamos para evaluar el resultado final de la fachada de la casa. Con la parte exterior de la casa, todos los trabajos están terminados, pero aún queda trabajo por hacer en el interior. Lo primero que decidimos fue construir una pequeña habitación, este será el baño. Después de desmontar la antigua estufa, quedó mucho buen ladrillo antiguo, lo limpiamos, marcamos los límites de la futura habitación y comenzamos a levantar las paredes. Este ladrillo tiene más de 70 años y fue hecho a mano. Creo que es muy simbólico que después de 70 años vuelva a tener una segunda vida, en la misma casa y prácticamente en el mismo lugar. En la siguiente etapa, decidimos ocuparnos del techo. El suelo es bastante sólido, pero su apariencia no nos satisface, así que decidimos cubrirlo con paneles decorativos. Cortamos tablas y las nivelamos.
Luego, cortamos contrachapado y cubrimos todo el techo. Cuando todas las hojas están ajustadas, las retiramos nuevamente y nos dirigimos al taller para decorar estas hojas. Para ello, aplicamos pegamento y colocamos las lamas de roble. Luego colocamos este sándwich bajo presión y después de unas horas, el panel está listo. Solo queda lijarlo y pintarlo. La pintura la hacemos ya en el lugar. Antes de fijar los paneles en el techo, decidimos pintar las vigas del techo. Como recuerdan, pintamos nuestras viejas ventanas blancas por fuera. Ahora hacemos lo mismo, pero ya dentro de la casa. Literalmente, en un par de horas las ventanas se ven mucho más bonitas, y aquí, finalmente, se puede cubrir el techo. Se hace de manera rápida y sencilla, ya que todas las hojas fueron cortadas a medida desde el principio. En la siguiente etapa, siguiendo el mismo esquema, cubrimos una de las paredes, listones de madera, contrachapado y tornillos autorroscantes. Así que, las paredes y el techo están listos, solo queda arreglar el suelo. Lo primero, con la ayuda de la mezcla, nivelamos el suelo. Después de que la mezcla se haya secado, imprimamos toda la superficie y comenzamos a colocar nuestro parquet hecho a mano, parquet de tablones. Aplicamos pegamento en el suelo y poco a poco, tabla por tabla, armamos el rompecabezas. Son listones de roble macizo que previamente hicimos en el taller. En este pequeño espacio se ubicará la cocina, que será un lugar acogedor y funcional para preparar deliciosas comidas, dado que nuestro suelo está hecho de finas lamas de roble macizo, que son conocidas por su durabilidad y belleza natural. Estas lamas tienen muchas grietas y defectos que afectan su apariencia. Las rellenaremos cuidadosamente con resina epóxica de alta calidad para asegurar un acabado liso y duradero. Mezclamos un par de cubos y comenzamos a verter metódicamente todas las grietas.
Una semana después, cuando la resina se secó, comenzamos a lijar. No es la tarea más sencilla, pero definitivamente valió la pena. En total, el acabado del suelo tomó alrededor de una semana. Mientras los chicos terminaban de lijar el suelo y los tablones, en el taller se trabajaba en los paneles de pared. Y aquí está, finalmente, la esperada instalación y el acabado final del suelo. Así que, las paredes y el suelo están listos, ahora solo queda decorarlo todo. Como decoración, decidimos hacer un amuleto. Primero elegimos un tablón adecuado, lo nivelamos y luego comenzamos el fresado en bajorrelieve. Al final, obtendremos una imagen tridimensional del dios Veles. Después de fresar, cubrimos nuestro protector con barniz y lo instalamos en su lugar. El antiguo cableado en la casa no sirve, por lo que lo reemplazamos por uno nuevo, en este diseño retro. El siguiente paso es instalar el armario portal que construimos en nuestro taller. Al final, añadimos los elementos faltantes, listones, luz y alféizares.
Y así, después de 3 años de trabajo diario, tenemos esta imagen. Esto aún no es el final de nuestra historia, así que asegúrate de suscribirte, hay mucho más interesante por venir.